ejercicios que tengan que ver con polígonos es lo siguiente. Un polígono tiene la siguiente forma, puede ser cóncavo o convexo. Esas son sus cualidades del polígono, un polígono cualquiera. ¿Cuándo se habla de un polígono convexo? Cuando todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados. Y de un polígono cóncavo cuando alguno, por lo menos uno, sea mayor a 180 de los ángulos internos. Tomando en consideración eso, aquí tenemos un polígono ABC. Por lo general nosotros vamos a trabajar con polígonos convexos. Incluso en casi todo lo que es la preuniversitario se trabaja con polígonos convexos. ¿Cuáles son las partes de un polígono? Bueno, hay que tomar en cuenta, igual que un triángulo, el triángulo también es un polígono, ¿ya? Entonces, igual que el triángulo tiene vértices, tiene lados, tiene ángulos interiores. En este caso, estos son sus ángulos interiores. Esos son sus ángulos interiores, pueden tomar cualquier valor. Digamos que esto es alfa, esto será beta, tita, gamma y así, ¿no? Y además tiene una característica que es de repente de las más importantes y lo que más vamos a utilizar ahora, que son la existencia de diagonales. Las diagonales es cuando unimos un vértice con otro. Está medio rara la regla esta. Ya bueno, es cuando unimos un vértice con otro. A eso se le conoce como diagonal. El número de diagonales, ahí lo vamos a ver, tiene una fórmula para calcular cuántas diagonales tiene un polígono. Y a la vez también aquí podemos hablar de ángulos externos. El tita en este caso es un ángulo externo. Ahí le voy a poner otro valorcito. El gamma será un ángulo externo. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, hay polígonos. Tenemos los equiláteros. Que está relacionado o que es cuando todos sus lados son congruentes o son iguales. No habíamos hablado de que en geometría se habla de congruencia. Cuando hablamos de congruencia es igualdad. Entonces, equiláteros, todos sus lados son congruentes o iguales. Tenemos polígonos equiángulos. Los polígonos equiángulos son aquellos que tienen, como su nombre lo dice, ángulos iguales o ángulos congruentes. Ángulos congruentes. Y por último tenemos a los polígonos regulares. Estos polígonos son importantes. ¿Por qué? Porque son los que son equiláteros y equiángulos a la vez. Entonces, ¿con esto qué podemos decir? Que si son equiláteros, no necesariamente tienen sus ángulos iguales. O los equiángulos no necesariamente tienen lados iguales. Para que sean equiláteros y equiángulos, que tengan lados y ángulos iguales, tienen que ser regulares. Esos son los polígonos que tienen lados y ángulos iguales. Los polígonos regulares. ¿Qué propiedades vamos a utilizar aquí? Vamos a hacer esta parte un poco rápido. Las propiedades a utilizar van a ser las siguientes. La primera propiedad, que es el número de diagonales de un polígono. Número de diagonales. El número de diagonales de un polígono está dado por la siguiente fórmula. Número de diagonales será igual a n por n menos 3 sobre 2. Donde n representa el número de lados.
donde n es el número de lados. Eso hay que tener en cuenta. Número de lados del polígono. Por lo general les van a dar el número de lados y les van a pedir calcular el número de diagonales. Por lo general, va a ser de esa manera. Ahora, también hay diagonales que se trazan desde un vértice. Esa sería nuestra segunda fórmula a tomar en cuenta. Un número de diagonales que se trazan desde un vértice. El número de diagonales desde el vértice simplemente será la parte del paréntesis de aquí, o sea, n menos 3. Esas son fórmulas, de las fórmulas más utilizadas en esta parte. Entonces acá tenemos fórmula 1. Estas de acá yo les sugiero que se las aprendan. Por lo menos estas dos formulitas y hay unas cuantas más aparte de estas. Bueno, hay fórmulas también que es número de diagonales trazadas desde los primeros vértices consecutivos. Esa de ahí no es muy usada porque es larga, entonces no la vamos a colocar también. Tampoco no la vamos a colocar, pero tómenla en cuenta por ahí. Si es que en algún momento encuentran un ejercicio que les da, se trazan tantas diagonales desde un vértice, existe una fórmula para saber cuántas son esas diagonales desde un vértice específico. Entonces, esta es una fórmula diagonal media. Esta acá también es usada. La diagonal media se mide como n por n menos 1 sobre 2. Esta es fácil de recordar porque se parece a la formulita de la suma de los primeros n números reales. O números naturales. De los primeros n números naturales. Esa es la fórmula de diagonal media. También se tiene otra fórmula importante, muy importante en este caso, es la suma de ángulos interiores. Para sumar ángulos interiores, entonces, ¿qué utilizamos? Para sumar ángulos interiores tendremos la siguiente fórmula. Suma de los ángulos interiores o suma de INIM será igual a 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Esa es la suma de ángulos interiores. Lo pueden comprobar con el triángulo. El triángulo tiene 3 lados, 3 menos 2 es 1. 180 por 1, 180. Todo triángulo suma 180 grados, sus ángulos interiores. Y tenemos una quinta fórmula, que es la suma de ángulos exteriores. ¿Y cómo lo vemos esto? Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono, sea cual sea el polígono, siempre será 360 grados para la suma de ángulos exteriores. De cualquier polígono. Eso también van a tomar en cuenta como otro dato. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Hay datos o formulitas que salen de acá mismo. Esas de ahí lo vamos a poner, no tienen específicamente un nombre, pero las vamos a poner para que las puedan recordar. ¿Cuáles son esas formulitas? Son consecuencia de estas. Se cumple lo siguiente. El ángulo interior es de la siguiente forma. 180 es esto mismo, suma de ángulos interiores, 180 por n menos 2, pero dividido entre el número de ángulos.
Es lógico, por eso les digo que es consecuencia de estos de aquí, ¿no? Ustedes apréndanse esto y sabrán que si la suma es 180 por n menos 2, cada uno de los ángulos será 180 por n menos 2 sobre n. Ahora, la otra formulita, que también es consecuencia de lo que está acá, es la suma de ángulos exteriores, que simplemente será 360 entre n. Un ángulo exterior es 360 entre n, o la suma de exteriores entre n. Y un ángulo central también será 360 sobre n. Esas son fórmulas adicionales. Esas son fórmulas adicionales que se cumplen en todo polígono, Y esta de acá se cumple en los polígonos regulares nada más. No es para todo tipo de polígonos. Eso tomen en cuenta también. Esto se cumple en polígonos regulares. Polígonos regulares. ¿Por qué? Porque aquí todos sus ángulos interiores son iguales. Por ese motivo. Se cumple en los polígonos regulares. Y además de esto, y esta ya es la última parte de la teoría, es que se tiene en los polígonos en forma de estrella, que son polígonos especiales. No he visto en sus ejercicios que haya alguna estrella, pero por ahí en algún momento les puede aparecer. Entonces, vamos a tomar en cuenta también eso. ¿Qué serían los polígonos en forma de estrella? ¿Cómo son estos polígonos? Bueno, lo que ya habíamos, un polígono de esta forma, con 5 puntas. Eso acá también es considerado un polígono, pero es un polígono en forma de estrella. Ahora no solo puede ser así, también lo podemos encontrar de esta otra forma. Eso también será un polígono en forma de estrella. Cualquiera que tenga puntas, en este caso hay 6, va a ser un polígono en forma de estrella. También en el caso de 2 cuadrados, por ejemplo, cuando se unen forman una estrella, ¿no? Aquí. Eso también será un polígono en forma de estrella. Entonces, todos estos polígonos con puntas en forma de estrella tienen fórmulas especiales, las cuales son las siguientes. ¿Cuál es la primera? Por ejemplo, la suma de los ángulos internos. En este caso son con B, son todos ángulos iguales, P, P, P y P. Se va a cumplir eso en una estrella. Entonces, la suma de los ángulos internos, eso sí es estrella regular. Si no es estrella regular, no es así de esa forma, ¿no? Simplemente es un ángulo externo. Pero la suma de los ángulos internos será igual a 180 por n menos 4. Y como les decía, si es estrella regular, en este caso, será P igual, o el ángulo interno será igual a 180 por n menos 4 sobre n, la cantidad de puntas. En este caso trabajamos n como la cantidad de puntas, de la estrella. Bueno, esas son las fórmulas de polígonos. Es lo más importante que debemos tomar en cuenta antes de resolver los ejercicios de polígonos. A ver, si no hubiera preguntas, entonces pasaríamos a la resolución de los ejercicios. Ya no hay consultas. Entonces pasaremos a resolver los ejercicios. Ya con la teoría, los resultados acá son bastante inmediatos, ¿no? Ahora vamos a volver a graficar. En el gráfico nos dice, voy a volver a graficar. Por aquí tenemos
Algo así es. Ya algo así, ¿no? No está tan bien la gráfica, pero más o menos es de esa forma, ¿no? Algo así creo que es, ya. Y acá tenemos otro triángulo. ¿Qué se, qué se tiene aquí? Esto es ABC. A, B, D, E, F, G. Acá tenemos el ángulo X y H. ¿Qué nos indica? En el gráfico ABC nos dice ABC. Vamos a resaltarlo. ABC, B, C, D, E y F. B, C, D, E y F. Todo esto de aquí. B, C, D, E, F. Obviamente esto también está unido acá. ¿Qué más se tiene? Y ABG, H. ABG, H. Todo esto de acá. ¿Qué características tienen entonces estos de aquí? Nos dice que son polígonos regulares. Calcule X. Sabemos nosotros por teoría que si son polígonos regulares, por ser polígonos regulares son equiláteros y equiángulos. O sea que tienen sus lados iguales. ABC tendrá sus lados iguales. Y como ABC es un triángulo con lados iguales, sus ángulos miden 60 grados, ¿verdad? Porque es un triángulo equilátero. Será un triángulo de tipo equilátero, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Para el caso del cuadrado, o bueno, esto de aquí, ABGH, por tener lados iguales, al ser regular, tiene lados iguales. Si aquí es rayo, acá será rayo, acá también será rayo, y aquí también será rayo. Si tiene sus lados iguales, queda como un cuadrado. O sea, sus ángulos son 90 grados. 90 grados. Y por último teníamos de que B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, también era un polígono regular. Un polígono regular de 5 lados, por lo tanto es un pentágono. Y este pentágono tiene todos sus lados iguales. Al tener todos sus lados iguales, también decimos, ¿no?, que es regular, equilátero, equiángulo. Por ser regular también tiene que tener sus ángulos iguales. Ahora, estos angulitos, ¿cuánto medirán? Todos los ángulos son idénticos, pero no sabemos cuánto miden. Para hacer el cálculo, obviamente nos vamos a la fórmula de ángulo interno. Ya teníamos la fórmula de ángulo interno, y eso era 180 por n menos 2 sobre n. Esa era la formulita que teníamos para calcular el ángulo interno, donde n representaba el número de lados. En este caso estamos trabajando en el pentágono, por lo tanto su número de lados es 5. Entonces averiguaremos cuánto mide su ángulo interno. Ángulo interno será igual a 180 por 5 menos 2, que es 3 sobre 5. Quinta 1, quinta 36. Y 36 por 3
ángulo interno será igual a 108 grados. Cada uno de los ángulos internos de nuestro pentágono medirán 108 grados. 108, 108, 108, 108 y 108. Por último, que nos estaba pidiendo calcular, haya X, nos dice. X está acá arriba. X está acá arriba. Algo que tenemos aquí. ¿Qué tipo de triángulo es GBF? ¿Alguien lo ha notado? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cuánto sale la E? Dicen. A les ha salido la E. Sí, a los que les ha salido la E es correcto. ¿Qué tipo de triángulo tenemos aquí? Aquí es rayo, ¿verdad? Y aquí también es rayo. Si son dos lados iguales, este de acá no podemos garantizar que sea igual porque no nos dice que el triángulo GFB sea regular. Como no es regular, solo podemos decir que este triángulo GBF es isósceles. Por ser isósceles, entonces, este ángulo de aquí también será X. Ahora tenemos X y X. Es un triángulo. La suma de ángulos interiores nos da 180. Necesitamos saber la medida de este otro angulito de aquí. ¿Cuánto medirá eso? Es fácil verlo porque toda la vuelta debe medir 360 grados. Como toda la vuelta debe tomar el valor de 360, entonces diremos a partir de eso que 90 más, bueno, este B, digamos que es beta ya, más beta, más 108, más 60, debe ser igual a 360 grados. 90 más 108, en este caso, más 60, da 258. 258 más beta es igual a 360. De acá diremos que beta, por lo tanto, beta es igual a 102 grados. Hemos hallado el valor de beta. Aquí ese angulito entonces es 102 grados. Y habíamos dicho que X más 102 debe darnos 180. Entonces 2X más 102 debe darnos 180. Esto es en el triángulo BF, ¿y qué valor más será? BFG. BFG. 2X entonces será igual a 180 menos 102, que sale 78. Por lo tanto, X será igual a 39 grados. Ese va a ser el resultado del ejercicio número 15 en este caso, del ejercicio número 15. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro hasta esta parte? A Juan Carlos también le salió la E. Qué bueno que les hayan estado saliendo las respuestas. Todo esto, todo claro, dice ya. Todo esto de aquí es así, ¿no? Con más que todo aplicando fórmulas. Aplicando las formulitas de polígonos. La pregunta número 16 nos dice, indique cuántas diagonales tiene el polígono equiángulo. Si una de sus medidas angulares internas es igual a la suma de 3 ángulos externos. En primer lugar tenemos un polígono equiángulo. ¿Equiángulo qué significa? Ángulos iguales. Entonces tenemos eso. Por lo tanto podemos decir que el ángulo interno 1 será igual al ángulo interno 2 y eso será igual al ángulo interno 3 y así sucesivamente. Todo eso será igual a simplemente Y le vamos a llamar.
Dice, diga cuántas diagonales tiene el polígono equiángulo. La fórmula del número de diagonales era n por n menos 3 sobre 2. Sobre 2. ¿Qué nos está preguntando? Si una de sus medidas angulares internas, o sea, I, va a ser igual a la suma de 3 ángulos externos. Va a ser igual a ángulo externo 1 más ángulo externo 2 más ángulo externo 3. Va a ser igual a la suma de 3 ángulos externos. Ahora, por ser equiángulo, también el ángulo externo 1 va a ser igual al ángulo externo 2. Esto va a ser igual así sucesivamente. A E simplemente le vamos a llamar. Entonces, como nos dice suma ángulo externo 1 más I va a ser igual a ángulo externo 1, pero eso es E, más ángulo externo 2, que también es E, más ángulo externo 3, que también es E. Entonces, el ángulo interno va a ser igual a 3 veces el ángulo externo. Eso tenemos como parte de los datos. Ahora, para hallar nosotros el número de diagonales, que es nuestra pregunta, necesitamos el valor de n. Necesitamos el valor de n. Aquí vamos a buscar n. Ángulo interno, por fórmula, sabíamos que la fórmula del ángulo interno es n, 180 por n menos, ¿no? 180 por n menos 2 sobre n. Sobre n solo se cumplía en polígonos regulares, pero en este caso es un polígono equiángulo, donde todos sus ángulos son iguales, por lo tanto también se cumple. Y el ángulo externo era igual a 360 sobre n. Aquí entre I y E hemos encontrado el n que necesitamos. Entonces lo reemplazamos. En lugar de I, irá 180 por n menos 2 sobre n igual a 3 veces el ángulo externo. Y el ángulo externo es 360 sobre n. Anteriormente habíamos dicho que si tenemos el mismo denominador, lo podemos eliminar, lo podemos simplificar, porque es como si pasáramos a multiplicar al otro lado. Y ahora simplemente nos quedará n menos 2 igual a, este 180 pasa a dividir, 3 por 360 sobre 180. 2. N será igual a 6 más 2, 8. ¿Qué nos está pidiendo? No nos está pidiendo haya n, nos está diciendo haya el número de diagonales, o sea, esto de aquí, sabiendo que tenemos un octágono. Entonces, el número de diagonales será n por n menos 3, en este caso será 8 por 8 menos 3 sobre 2. 4 por 5, 20. Esa va a ser la respuesta del ejercicio número 16. Aquí hay algo que deben tomar en cuenta. Si no se acuerdan la formulita, pero ya han hallado el valor de n, pueden dibujar su octágono y dibujar las diagonales y contarlas, ¿no? En caso de que no se acuerden la fórmula, sería lo último. De preferencia, apréndanselo, pero si no se acuerdan, pueden hacer eso. La B, dicen. B. Exacto, sería la B. Entonces continuaremos con los demás ejercicios. El ejercicio número 17. ¿Qué nos dice el ejercicio 17? Nos dice que en un polígono regular, ABCDE y puntos suspensivos, no sabemos cuántos lados tiene, ¿no? La medida del ángulo ACD
va a ser igual a 3 veces la medida del ángulo BAC. Calcule la cantidad de diagonales de dicho polígono regular. También nos está pidiendo la cantidad de diagonales. Habíamos dicho que la fórmula del número de diagonales era igual a n por n menos 3 sobre 2. O sea que necesitamos sí o sí saber el número de lados de nuestro polígono. Por dato tenemos lo siguiente, que la medida del ángulo ACD es igual a 3 veces la medida del ángulo BAC. Entonces, si el ángulo BAC lo llamamos, qué sé yo, alfa, digamos, el ángulo o la medida del ángulo ACD será igual a 3 veces alfa. Vamos a llevarlo más o menos gráficamente, es todo lo que tenemos en datos. Algo así será nuestro polígono, ¿no? El A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. No sabemos cuán grande es. Incluso aquí todavía empezará antes. No sabemos cuán grande es, cuántos lados tendrá. Solo sabemos que cumple con la siguiente característica. Es un polígono regular. Por ser regular, tiene lados y ángulos iguales. Ahora lo voy a hacer un poco más grande, los lados, porque creo que vamos a utilizar bastante aquí. Digamos que eso es A, B, C, D, E y así sucesivamente, ¿no? Un poquito más grande lo he hecho. Digamos que esto es A, esto todo que no tenga punto. A, B, C, D, E, F y puntos suspensivos. Igual acá puntos suspensivos. ¿Qué sabemos de aquí? Que por ser regular, todos sus lados son iguales. Y además, todos sus ángulos también son iguales. No sabemos cuántos son, cuánto miden, pero sabemos que todos son iguales. Entonces, digamos que cada ángulo mide beta, 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 beta y así sucesivamente. Eso es por teoría de polígono regular. Ahora sí vamos a utilizar esta parte. Nos dice que la medida del ángulo ACD, vamos a buscar A, está aquí, C está acá y D está aquí, ¿no? Entonces va a haber una relación entre A con C y con D, de esta forma. Y dice que esa medida es 3 veces la medida del ángulo BAC. Buscaremos B, ahí está A, y C, bueno, es exactamente la parte o de este triangulito, ¿no? BAC. BAC. Entonces, vamos a acercar un poquito. ¿Qué nos decía la teoría? Que BAC es 3 alfa. No, BAC es alfa. BAC es alfa. Le habíamos dado ese valor. BAC era alfa. Y el otro, ACD, es 3 alfa. ACD será 3 alfa. Esto de aquí será 3 alfa. A pesar de que lo traté de hacer grande, creo que debía haberlo hecho diferente. Bueno, ya ni modo. En la gráfica podemos ver lo siguiente, el triángulo ABC
también será un triángulo, en este caso será un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque se repite estos dos valores. Si esto es alfa, aquí también me dirá alfa. Ahora sabemos que todo esto, es beta. De ahí tenemos que alfa más 3 alfa es beta. Ese va a ser nuestro primer dato. Alfa más 3 veces alfa será igual a beta. Eso vamos a sacar primero de aquí. Otra cosa que podemos sacar es también algo similar. Nos fijamos en el triángulo ABC simplemente. ABC. Tenemos alfa, alfa y beta. Alfa más beta nos debe dar 180. Medida de ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces diremos también por esa parte que alfa más beta es igual a 180. Tenemos dos ecuaciones, dos variables. Incluso una nos ayuda mucho. De la ecuación 1 diremos que beta es igual a 4 alfa. Beta es igual a 4 alfa. Y reemplazando aquí, 2 alfa más 4 alfa es igual a 180. Por lo tanto, 6 alfa es igual a 180. Alfa será igual a 30 grados. Alfa será 30 grados. 30 y acá también es 30. Si alfa es 30, beta, que es 4 por alfa, 4 por 30, beta será igual a 120 grados. Ya hemos calculado cuánto mide el beta. ¿Pero qué era el beta? Era nuestro ángulo interior. Nuestro ángulo interior del polígono. Tenemos acá nuestro polígono y beta representaba el ángulo interior. Entonces, beta es 120 y es ángulo interior. ¿Cuál era la fórmula del ángulo interior? En un polígono regular era 180 por n menos 2 sobre n. ¿Pero cuánto mide el ángulo interior para nosotros? 120 igual a 180 por n menos 2 sobre n. Ahora sí vamos a poder calcular el valor de n. Vamos a poder calcular cuánto vale n. Esto pasará a multiplicar, será 120n igual a 180n menos 360. 60n será igual a 360. N será igual a 6. N va a darnos 6. No nos está pidiendo, bueno, en este caso es un hexágono, pero nos está pidiendo hallar la cantidad de diagonales, o sea, esta formulita de aquí. N por n menos 3 sobre 2. Lo voy a subir al... Entonces, por último diremos que el número de diagonales será igual a 6 por 6 menos 3 sobre 2. 6 entre 2, 3. 3 por 3, 9. Número de diagonales será igual a 9. Alternativa, bueno, en este caso, alternativa correcta, la D. D de dedo. 9. Ya está claro, ¿verdad? ¿O alguna consulta? La de exacto, los que les están saliendo las resoluciones de los ejercicios. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Del ejercicio 18.
El ejercicio número 18 nos dice, halla el número de lados de un polígono equilátero cuyo lado mide 4, tal que el número de diagonales es numéricamente igual al cuádruplo del número de su perímetro. No sabemos cuántos lados tiene tampoco este polígono. No sabemos. Pero sí sabemos algo, que cada lado mide 4. Si cada lado mide 4, entonces es un polígono equilátero. Bueno, ya nos dice también, ¿no? Un polígono equilátero que mide 4. Graficamos nuestro polígono equilátero. No sabemos cuántos lados tiene, si queremos un aproximado igual que hace rato. Puntos suspensivos. Pero sabemos que cada lado mide 4. De A hasta B mide 4. De B hasta C mide 4. De C hasta D mide 4. Y de D hasta F también mide 4. Y así sucesivamente. Dice, tal que el número de diagonales es numéricamente igual al cuádruplo del número de su perímetro. Nos está diciendo que el número de diagonales es igual a 4, al cuádruplo de su perímetro. Al 4 veces su perímetro. El número de diagonales sabemos su fórmula. Número de diagonales n por n menos 3 sobre 2. Y el perímetro, ¿cuánto será? ¿Alguna idea? ¿Cuánto será el perímetro? La E dice, ya les ha salido creo la respuesta. 35. Sí, sale la E. El perímetro en este caso va a estar dado por 4 veces el número de lados. Si tenemos 3 lados y cada lado mide 4, su perímetro será 4 por 3, 12, ¿no? Si tuviéramos 4 lados, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. O sea que en este caso el perímetro se calcula 4 veces n, donde n representaba al número de lados. Tenemos tanto diagonales como perímetro en términos de n, así que lo reemplazamos aquí. Esto será n por n menos 3 sobre 2. Y eso será igual a 4 veces su perímetro, que su perímetro es 4n. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, quedará n por n menos 3 igual a 8 por 4n. Es como si este n pasara a dividir, n entre n es igual a 1. Entonces diremos que n menos 3 n menos 3 será igual a 8 por 4, 32. Por lo tanto, n será igual a 35. La respuesta que le ha salido también a su compañero. 35. Es un poco de lógica aplicar esto, ¿no? Lo del perímetro es una lógica. Sabemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, por lógica, diremos que en este caso será 4 veces el número de lados. A ver. Sí. Pasamos al ejercicio número 19. Vamos a tratar de terminar rápido. No necesitábamos, pero ya lo voy a copiar nomás. Las alternativas.
La pregunta número 19. ¿Qué nos dice la pregunta número 19? Nos dice que si a un polígono regular se le aumenta un lado, la medida de su ángulo interior aumenta en 12. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Bueno, como dato en este caso, en el ejercicio 19 tenemos lo siguiente. Nos dice a un polígono regular, no sabemos de cuántos lados tenga. En un primer momento, este es el polígono 1. El polígono 1. Si le aumentamos un lado, ya no va a ser el mismo polígono, será el polígono 2. Polígono regular dice de n lados, este es el número de lados, de n lados, se le aumenta un lado. A este le vamos a aumentar el polígono 2, será de n más 1 lados. La medida del ángulo interior, en el polígono 1 medía y simplemente. Pero en el polígono 2 va a aumentar en 12, o sea, será y más 12. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Queremos saber el cálculo de n. Eso es lo que queremos saber. Ya, eso es lo que tenemos en este caso. Ya está. Este es nuestro ángulo nuevo y este era nuestro ángulo anterior. ¿Qué decimos? Que el ángulo nuevo, que no sabemos cómo se llama, a este le llamaremos I1 y a este I2, que será igual a I1 más 12. Entonces, el ángulo nuevo va a ser igual a I1 más 12. Para el caso del ángulo 2, la fórmula del ángulo era la siguiente. Ángulo interior es 180 n menos 2 sobre n. Esa es la fórmula de ángulo que nosotros conocemos. En este caso, en el ángulo 2, vamos a reemplazar igual la fórmula 180 por n menos 2. Pero ¿cuánto es su n para el polígono 2? N más 1. Entonces, 180 por n más 1 menos 2 sobre n. En este caso, nuestro n es n más 1. N más 1. Es igual a la medida del ángulo 1. En el caso del ángulo 1 se aplica la misma fórmula. 180 por n menos 2. Bueno, para el ángulo 1 su n es n simplemente. Por n menos 2 sobre n. Y a esto se le está sumando todavía 12. Más 12. Y es una sola ecuación, una sola variable, entonces sí tiene solución. Bueno, va a ser eso un poco largo, pero sí va a tener una solución. Haremos la resolución del ejercicio, será 180, n más 1 menos 2, n menos 1. Todo eso sobre n más 1. Y esto será igual a 180 n menos 360 sobre n más, bueno, acá será 12n sobre n, ¿verdad? O suma de fracciones homogéneas. Heterogéneas, lo podemos multiplicar por n arriba y abajo. Si simplificamos, sigue siendo 12. Eso para que quede simplemente n en la parte inferior y arriba quede 180n más 12n, que es 192n menos 36. Eso será igual a 180n menos 180 sobre n más 1.
Ya, ahora sí creo que todos tienen novena, al parecer. No, no tienen novena todos. 192 no tiene novena. Tampoco tienen 36ava, todos tienen mitad. Doceava. Todos tienen doceava, a todo le podemos sacar doceava. Si todos tuvieran, le sacan a todo. Doceava. 180 entre 12, 15, si más no me equivoco. 15n menos 15, todo esto sobre n más 1, igual a 192 entre 12, eso es 16. n menos 36 entre 12, 3 sobre n. Ya estos números son más pequeños y más manejables. 15n cuadrado en x, ¿verdad? Menos 15n es igual a 16n cuadrado. Bueno, en este caso n más 1 multiplica todo. 16n cuadrado menos 3n más 16n menos 3. Todo lo pasamos a un lado, diremos que n cuadrado más 16 más 15 menos 3. Por ahí no ha habido un error en algún signo. Menos 28 saldría. Creo que ha habido por acá un error al multiplicar, al dividir o en algún momento he cometido un error. Creo que acá debería haber salido n simplemente. Ya no sé en qué parte he cometido el error. Menos 36, 3, eso está bien. Todos tienen doceava. Es correcto. Ya, por ahí cometí un error. No sé en qué parte exactamente. A ver, lo voy a volver a borrar. No sé exactamente dónde está el error. Porque aquí debería salir un número pequeño. Quería evitarme multiplicaciones grandes. Tal vez al sacar doceava, no sé. Pero no lo voy a sacar doceava ni nada. Voy a trabajar con el número grande que está. Ya, bueno, acá estábamos 180n más 100 menos 180 igual a 192 menos 36. Menos 36. En este caso sigue siendo 36. Ya cometí el error al inicio. 360. 180 por 2 es 360. Y 360. Ahí fue el error. Ya bueno, va a trabajar con los números grandes como están ya. Porque ya se está sacando doceava. Perdí. 180 por n, 180n cuadrado menos 180n igual a 192, en este caso n menos 360 por n más 1, por n más 1. Y esto multiplica cada uno. Quería evitarme esos números grandes. 180n cuadrado menos 180n igual a 192n más 192n menos 360n menos 360. Este es n cuadrado. Ya, y todo esto lo pasamos a un lado, 192n cuadrado menos 180n cuadrado será 12n cuadrado. Aquí 192 menos 360
menos 168, no, más 168, en este caso debería haber sumado. Está correcto, por ahí también en el signo me he confundido. Más, menos 168, más 180, esto quedará más 12n. Y a este lado queda menos 360. Está correcto, menos 360, igual a 0. Acá le sacamos 12 a todo, n cuadrado más n, menos 360 entre 12, 30, igual a 0. Y quedan multiplicando 5 por 6, 30, más por menos, en este caso tendría que ser menos y más. Y de acá tendríamos dos valores, n igual a menos 6 o n igual a 5. Pero como estamos hablando, en este caso de números enteros, de positivos, tiene que ser 5. Tiene que ser 5. Porque el número de lados de un polígono no puede ser negativo. La respuesta entonces será 5. Alternativa correcta, la A en este caso. Sí, por ahí un numerito me comí en el momento. Les ha salido el resultado, 19 la A. Está bien, les está saliendo las respuestas entonces. Vamos a pasar al siguiente. El ejercicio número 20. El ejercicio número 20, por ahí tal vez lo están haciendo también. Esto de acá, ¿cuánto tiene que salir? A ver, ¿dónde están sus valotarios? El 20 debe salir la D, 42, para que puedan ir comprobando si es que les ha salido. Ya, el ejercicio número 20, ¿qué nos dice? Con unas piezas de madera, Yulisa quiere estimular a su hija. Vamos a graficar. En este ejercicio se parece, creo que es similar al 1. Tenemos un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Y acá tenemos tita como dato. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Con estas piezas de madera dice que se quiere estimular, con ayuda se han unido 3 piezas, que son regulares y hay que hallar el valor de tita. Como son regulares, de manera automática nosotros decimos que si esto es irregulares, son equiángulos y equiláteros al mismo tiempo, lados iguales. Si eso es rayo, esto también es rayo y esto también es rayo. Como es un cuadrado, tiene que sumar 360. Forma acá 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Va a suceder lo mismo en el caso del hexágono, ¿no? Del hexágono también es regular. Esta figura también es regular. Si este lado es rayo, esto será rayo, 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 y bueno, también, ¿no? El mismo rayo. Ahora, ¿cuánto medirán sus ángulos? Todos sus ángulos miden lo mismo. Aún no sabemos cuánto miden sus ángulos. Estamos hablando del hexágono. Hexágono, 6 lados. Hexágono, n igual a 6. ¿Cuánto medirá cada ángulo? La medida del ángulo interno es igual a 180 n menos 2 sobre n, por ser regular. Solo por ser regular podemos ponerlo sobre n. El ángulo interno será igual entonces a 180 n menos 2, 6 menos 2, 4 sobre 6. 180, 30
3 por 4, 12. 120 grados. Cada angulito entonces medirá 120 grados. 120 grados, 120 grados, 120, todos los ángulos de nuestro hexágono. Y por último, 120 grados. Ahora hemos dicho que es regular, que el pentágono también es regular, o sea que si este lado mide rayo, este otro será rayo, rayo, rayo y rayo. Es regular entonces. ¿Cuánto medirán sus ángulos internos? Bueno, hacemos la misma fórmula. Si ya se lo han grabado, mejor. El caso del pentágono, del hexágono. Pero en caso de que no, utilizan la formulita. En el pentágono tenemos 5 lados. 5 lados. Diremos que la medida del ángulo interno era entonces 180 n menos 2, 5 menos 2, 3 sobre 5. Quinta 1, quinta 36. Entonces, el ángulo interno medía 36 por 3, en este caso, 108 grados. Y vamos nuevamente acá. Cada angulito mide 108, 108, 108, 108, 108 y 108. Ya está. Ya tenemos eso, toda esta parte completado. Ahora, ¿qué nos pedía calcular? A tita. Tita está aquí. Y tita forma parte de todo este círculo. Toda esa vuelta. La vuelta siempre mide 360 grados. Entonces diremos que tita más 90 más 120 más 108 quedar 360 grados. De acá, tita más 90 más 120 más 108 sale 8, 318, igual a 360. Por lo tanto, tita será igual a 42 grados. Ese va a ser el resultado, ¿no? Este ejercicio es muy similar al ejercicio número 1. Muy, muy similar. Incluso estaba un poco más sencillo que el 1. Lo único que tenemos que hacer siempre es considerar esto de aquí. Pieza regular. Regular, equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Esa es su característica inmediata y más importante. Tu ángulo mide 120, 108. Exactos, esas son las medidas, ¿no? Incluso eso ya ustedes lo pueden tener de memoria sin tener que estar haciendo esto de la medida del ángulo interno. Al menos el de este de aquí del hexágono es fácil recordarse con 120. A ver, vamos a continuar. El ejercicio número 21. Para el caso del ejercicio número 21, nos dice que tenemos un polígono cuyo número de lados es el doble al número de diagonales. Este dato, ¿no? Número de lados del polígono era n. Y este número de lados dice que es 2 veces el número de diagonales. Además nos dice que estas diagonales son perpendiculares y tienen longitudes de 6 y 8. Para poder ver esto de aquí, para poder verlo, tenemos que graficarlo. En primer lugar, tenemos que saber cuánto es nuestro n, entonces, o cuántos lados tiene nuestro polígono. Vamos a resolver acá, está sencillo. N será 2 veces el número de diagonales, la fórmula era n por n menos 3 sobre 2. ¿No? Esa era la fórmula. 2 con 2 se eliminan. N será igual a n por n menos 3. N con n también se elimina. Es como si pasara a dividir n entre n, 1.
igual a n menos 3. Por lo tanto, n será igual a 4. N será 4. Al ser 4, tenemos un paralelogramo, puede ser, un cuadrado puede ser, pero no en ningún momento nos dice que es un polígono regular. Entonces no sería un cuadrado. Podríamos tener un paralelogramo, un rectángulo. Ahora vamos a graficar. Eso puede ser nuestro polígono, ¿no? Esa puede ser la forma de nuestro polígono. De 4 lados. Por lo tanto, cada ángulo mide 90 grados. 90 grados y 90. Aunque no necesariamente, como les digo, puede ser un paralelogramo también. Esto es importante. Estas longitudes son perpendiculares. Son perpendiculares. Sus diagonales son perpendiculares, dice. Entonces aquí vamos a trazar sus diagonales. Diagonal 1 y diagonal 2 con otro colorcito. Son perpendiculares. Eso quiere decir que entre sí forman 90 grados. Para cualquier lado que estén. Acá también 90, 90, 90. Son perpendiculares. Se cortan y forman 90 grados. ¿Qué más nos dice? Bueno, tienen longitudes de 6 y 8. Hay algo importante en esta cuestión, que cuando nosotros tenemos bueno, eso ya es por un poco de parte de cuadriláteros, que cuando nosotros tenemos sus diagonales y son perpendiculares, estas van a cortarse en el punto medio. Entonces, si una longitud era de 6, cada una de estas medirá 3. Y si la otra longitud de diagonal era 8, cada una será 4. Ahora, si nos fijamos bien aquí, será un polígono ABCD y el punto P. El triángulo que se forma APD es un triángulo rectángulo 3, 4. Por lo tanto, 5, ¿verdad? 5. 3, 4, 5. El lado será 5 y este otro lado será 5. Asimismo, viendo esto que también es así, esto también será 5 y esto será 5. Efectivamente, acá tendríamos más un cuadrado. Pero eso no es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de dos de sus lados opuestos. Este es un lado que es opuesto a este otro. Su punto medio está aquí, su punto medio está aquí. El segmento que va a ser su punto medio va a pasar exactamente por la línea, por el punto de corte, por el punto P. Pero a su vez este segmento es paralelo a este otro segmento o a este de encima. Y como está cortado por dos rectas también paralelas, de manera automática diremos que ese segmento X es igual a 5. Esa va a ser la alternativa o la respuesta del ejercicio número 21. ¿Alguna consulta hasta aquí? 21 la B. 21B. Sí, 21B. Ah, ya entendí. Ahí está bien. Está bien esa partecita, ¿no? Sí, 21 la B, no, la 21 sale la C, la 4. Ah, Elba misma preguntaba. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a tener que volver a graficar esto. En la figura dice los polígonos A, B, C, D, E y F y F, P, A, Q. Vamos a identificar. A, B, C, D, E y F es un hexágono y F, P, A, Q, R, S también es otro hexágono. Dice que son regulares y hay que hallar el valor de X.
Creo que acá hay hexágonos. No hay hexágono. Este es un hexágono. Pero un hexágono. No se nota, ¿no? No se nota. Aunque lo quiero sacar para no equivocarme en las medidas exactas. Sobre eso lo voy a volver a graficar. Ya, tenemos aquí un primer hexágono. No se nota mucho, pero lo vamos a repasar ahí mismo para que las medidas sean exactas. Al ser regular, todos sus valores son, o todas sus medidas son iguales. Eso se sabe porque son regulares. Ahí tenemos un primer hexágono y el otro hexágono estaba superpuesto a ese. Está el hexágono, aquí está. Un poco más grande es esto. Más o menos ahí es ese otro hexágono. Igual también lo voy a repasar. Ya, ahí tenemos los dos hexágonos. El primer hexágono es el hexágono A, B, C, D, E y F. Y el siguiente hexágono es el hexágono F, P, A, Q, acá arriba este Q, R y S, ¿no? Esos son los hexágonos que tenemos. Ahora, a partir de esto también, si se fijan ustedes, está saliendo esta línea, lo que corta ambas. A pesar de que lo he hecho con graficadora, igual no sale tan exacto. Esto corta aquí específicamente y esto sale hasta aquí. Ahí tenemos el valor de X, es el punto M. Esos son todos los datos que se tiene para el hexágono. Nos dice allá X. El hecho de que sea regular, habíamos dicho, que hacía de que todos sus lados sean iguales. Entonces, esto será igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. Y los ángulos también son iguales. Los ángulos son iguales. Todos los ángulos en blanco son iguales, ¿no? Ahora, ¿cuánto era el ángulo de un hexágono? Lo habíamos visto anteriormente. Ustedes pueden calcularlo, pero habíamos dicho que de un hexágono el ángulo interior es 120. Si desean, lo vuelven a calcular, ¿no? 120. Entonces, 120 lo voy a completar donde no tengamos líneas adicionales. Por ejemplo, aquí 120. Ya, en esas nada más. Aquí 120, no creo que usemos esa línea. Pero sabemos que todos los demás también son 120. De manera similar, este hexágono tiene sus lados iguales. Este lado será igual a este lado, igual a este, igual a este, igual a este, igual a este. Y también todos sus ángulos son 120 grados. Eso no cambia. Siguen siendo 120
grados. Donde no tengamos líneas adicionales, ahí lo estoy completando. Ahí es 120 grados. ¿Qué podemos decir nosotros? Si vemos este triángulo AFP, lo primero que podemos notar es que el triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Entonces, 120 tendría que ser 30 y 30, ¿verdad? 120 más 30, 150, más 30, 180. Tendría que ser 30 y 30. Entonces ya tenemos esos valorcitos, 30 y 30. Lo que nosotros necesitamos es X. El X está aún lejos, pero esto nos va a ayudar y nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Ahora sabemos que todo esto mide 120. Sabemos que todo esto también mide 120. Y sabíamos, lo voy a acercar un poco, sabíamos también que este pedazo también era 120, ¿no? Es la esquina del hexágono, también es 120. Si ya este pedazo mide 30, esto tendría que ser 90 grados. 90 más 30, 120. Y como ya eso es 90 y desde aquí hasta aquí tiene que ser 120, entonces este ángulo también será 30 grados. Ese mismo análisis aquí es exactamente lo mismo en ese otro punto. Todo esto 120 por medida de ángulo interior de hexágono, pero ya este lado mide 30. Entonces el restante, que es esta parte, será 90 también. 90. Ahora igual, todo esto 120, pero como ya esto es 90, este pedacito será 30 grados. Hasta ahí hemos utilizado, ya tenemos este ángulo. X, el X que tenemos aquí, X será igual a la suma de la medida de 30 más este otro ángulo. Más, no sé, le vamos a poner alfa, digamos, pero no sabemos cuánto es ese alfa. Este será nuestro alfa para nosotros. Vamos a verificar lo mismo, pero ya en esta parte. El triángulo BCD también es isósceles. Si es 120, ya habíamos visto que sus complementos serán 30 y 30. Ya habíamos visto, ¿no? Para que pueda ser 180 grados. Ahora nos vamos a la parte superior. Igual, el total es 120. Pero ya tenemos esta partecita que es 30, entonces el restante, alfa será 90. Alfa será 90. 90 más 30, 120. Entonces diremos que X será igual a 30 más 90. Por lo tanto, X será igual a 120 grados. Ese va a ser el resultado de este ejercicio, del ejercicio número 22. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Es la B. Exacto, la B. Juan Carlos, la B. La alternativa correcta, ¿no? La B. Ya. No hay preguntas adicionales. Nos queda 10 minutos. Ayer les debía, recuerdo, el ejercicio 2, que estaba bien gran parte, solo ha faltado una cosa y era justo lo que les estaba mencionando. Lo voy a volver a hacer, pero en ese ejercicio faltaba algo. ¿Lo hicieron? ¿Llegaron a sacar la respuesta? Antes de eso quiero preguntarles del ejercicio número 2, lo que estábamos haciendo en clases ayer. Tenía que haber salido 5.5.
¿Les logró salir? Ya ahí solo faltaba una cosa, ¿no? En todo. No lo lograron sacar, dice él. Y en todo lo que estábamos haciendo faltaba una sola cosa. Y era justamente lo que les decía, ¿no? Del por qué había esta línea de aquí. ¿En dónde está el ejercicio número 2? Los ejercicios no ponen algo por gusto. Y esta línea de acá la habían puesto por algo, ¿no? Entonces, si ponen una recta, así como esta, es porque ustedes tienen que trazar su paralela, sí o sí. Es como que una condición. Por eso les digo, no se ponen las cosas de por gusto. Pero las otras figuras no tienen. No tienen, es una recta así. Entonces, eso es lo único que ha faltado en lo que estábamos haciendo. De todas maneras, lo voy a volver a graficar para que lo culminemos ese ejercicio. A ver, la gráfica está acá. Ya. La gráfica del ejercicio 2. Era de la siguiente manera, ¿no? Teníamos la recta L. Acá tenemos 90 grados. El lado C. Y B. Para el ejercicio 7 es similar a esto también. ¿Ya? Similar a esto. No van a tener que trazar paralelas. Creo que tampoco íbamos a hacer ese ejercicio. Si es que no lo sacaron, es similar también. A, B, C y H. ¿Qué teníamos acá? Nos había dicho que el gráfico AB es igual a BC y AH es igual a 3. Además tenemos que HC mide 8. Determina la distancia de B hasta L. Lo que teníamos que calcular, y lo voy a poner acá con verde, es esta distancia. Esa distancia de B hasta L. Ahora, por lo general, esta distancia va a formar 90 grados. Eso hay que tomarlo también en consideración. Solo tenemos esos datos. Vamos a ir completando. Aunque esto de acá algo nos ayuda. Esto es 90 grados, ¿no? 90 grados. Como es un triángulo isósceles de 90 grados, 45 y 45. De manera automática. ¿Qué más habíamos hecho? Les había dicho que no convenía sacar esto de aquí, la hipotenusa, a pesar de que esto es de 90 grados. Pero no nos conviene sacar la hipotenusa. El motivo es porque nos va a salir raíz de algo y trabajar con raíces no es cómodo. Entonces no vamos a sacar la hipotenusa. Pero como tenemos un cateto 3 y un ángulo 90, lo que vamos a hacer es trazar una mediana. Una mediana aquí. Porque esto es 8. Vamos a trazar una mediana. La mediana AM lo vamos a trazar. De manera que por ser mediana, corta en partes iguales a estos dos valorcitos, ¿no? Los corta en partes iguales. Será 4 y será 4 también. Ahora, a esa mediana adicional habíamos hecho el trazo perpendicular aquí. Y ese trazo se le conocía como un, si es perpendicular y es un triángulo de 90, también va a cortar en partes iguales a este otro ladito. No lo voy a poner así porque si no va a parecer que es lo mismo. Le vamos a poner un espiralcito redondito así, redondito. El otro es como rayo. Y esto es un espiralcito. Ahora, esto de acá, por haber partido en partes iguales, diremos que es base media. B hasta este punto P le llamaremos, es base media. MP es base media del triángulo AHC. Por ser base media, si esto es 3, esto es 1.5. Hasta ahí habíamos hecho ayer. Y de por ahí
hicimos esta de aquí, ¿no? Este trazo de acá, que es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Por qué decimos que es la mediana? Porque aquí también está cortando en partes iguales. Si esta línea es mediana relativa a la hipotenusa, por teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, diremos que esta mediana también vale espiral. Eso es por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Toma el valor de espiral. Ahora, no le hemos dado valores aquí, ¿no? Nos falta ángulos. A esto le llamaremos alfa. Alfa más beta, 90. Si esto es alfa 90, esto también es beta. Hasta ahí tenemos eso. Alfa, todo esto será beta. Este triángulo es de 3, 4. Bueno, es un triángulo conocido, ¿no? De 3, 4, 5. Pero ese 5 no lo vamos a usar. Así que lo podemos dejar ahí. No hay ningún problema. E incluso esto será 37, 53 grados. Hasta aquí habíamos llegado el día de ayer. Hasta donde recuerde. Me había olvidado de esto. Cuando esto es una mediana relativa a la hipotenusa y es un triángulo isósceles, se forma también altura. En un triángulo isósceles, ustedes trazan la altura va a ser la mediana, la altura va a ser la bisectriz y la altura va a ser la mediatriz. Como es bisectriz también, esto también será 45 grados. Bueno, ya nos hemos dado cuenta también que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? 45, 45. Si más no me equivoco, ayer llegamos hasta aquí. Por opuestos por el vértice, esto era beta y esto era alfa. Y yo les había dicho que había una relación entre este triángulo y este otro triángulo. Pero nos dimos cuenta que no, porque el triángulo MPC es espiral, ángulo y espiral y ángulo nada más. Y este triángulo, y está el otro ángulo, ¿no? 90 grados. Y este otro triángulo empieza en 90 grados, espiral y ángulo, pero no puede empezar aquí en 90. No son los mismos. Tendría que haber sido beta, espiral, alfa. Y acá beta, espiral, alfa, para decir que había congruencia. Por ese motivo es que entre estos dos triángulos, el MPC con el PB, este punto de acá no tiene nombre, le pondremos T, con el punto PBT, no son congruentes, por ese motivo. Y ahí es lo que les decía, acá faltaba algo. Como esto es L, una recta L, vamos a hacer un trazo adicional que va a ser su paralela. Vamos a trazar aquí su paralela. De esta manera. Un poco más abajo era. Tiene que chocar con este punto. Vamos a trazar ahí su paralela. Y al trazar su paralela, bueno, en primer lugar la paralela, si es 90 grados, será también 90 grados. ¿No? Eso se va a cumplir por ser paralelos. Y ahora sí podemos decir que va a haber congruencia. 90 alfa. Habíamos dicho que alfa más beta era 90 grados por esta parte. Alfa más beta, 90 grados. Entonces, este angulito de aquí será beta. Beta es espiral alfa. Beta espiral alfa. Ahora sí existe congruencia entre este triángulo, entre este punto H, entre PBH será congruente al triángulo PCM. Y ahora, ¿qué decimos? Si miramos los dos triángulos, los voy a pintar. Ustedes lo pueden separar si desean también. Los vamos a pintar estos dos triángulos. Este y este otro triángulo lo pintaré de azulito. Vamos a mirar los triángulos.
Al frente de beta, 4. Al frente de beta, de aquí hasta aquí tendría que ser 4. Al frente de alfa, acá al frente de alfa es 1.5. Al frente de alfa esto es 1.5, ¿no? Ahí tenemos. Al frente de la espiral está 90. Espiral no tenemos valor. Ya. ¿Qué queríamos calcular? X es la línea verde. X es 4 más este valor de F hasta este punto de aquí que le llamaremos R. De F hasta R. De F hasta R, por ser paralelo a P hasta M, también será 1.5. Por lo tanto, X será igual a 4 más 1.5. Entonces diremos que X será igual a 5.5. Eso es lo que faltaba, trazar la paralela. Solo ha faltado eso. Todo lo demás, bueno, estaba correcto, ¿no? Solo ha faltado el trazo de la paralela. Y cuando ustedes se dan cuenta que tienen que hacerlo, ayer mismo les estaba diciendo, porque esto no lo ponen por gusto. Si les han puesto una recta, es por algo. Por ahí tenía que haber una paralela. ¿Alguna consulta en esta parte? No hay preguntas. De los demás ejercicios, sí les dicté las respuestas. De todas maneras, les voy a pasar resuelto. La 3 me dice cuál era la respuesta. De la 3 era la C, 3. Sí, lo hice ayer en clase. Creo que no lo subí todavía a la aula virtual. Lo voy a subir hoy ya en la tarde y ya para que lo puedan revisar. Entonces nos vemos a la siguiente sesión, la siguiente semana. Hasta luego con todos jóvenes y señoritas.